Hola, yo soy Mar y este es mi diario creativo. Hoy me rindo a la imperfección y no es porque sea una persona perfecta, por supuesto que no, sino porque a veces puedo llegar a ser el tipo de persona que quiere que todo salga justo como le sale de la cabeza y tiende a veces a medio el perfeccionismo. Y si hay algo que escuché alguna vez es que el perfeccionismo es la mejor manera, la mejor excusa para no hacer nada. En parte creo que sí, creo que uno puede ser una persona que cuida los detalles, pero a veces cuando uno dice yo quiero que esto salga perfecto y sigue sacando peros a su pieza, a su producto, lo que sea que quiera hacer, pues al final no termina haciendo nada y eso a mí me ha pasado en muchas cosas en la vida. Y creo que es la situación de muchas personas. Cuando yo creé este canal, hace 4 videos más o menos, la intención era tener un espacio abierto donde pudiera hablar de cosas que se me pasan por la cabeza, de cosas que me gustaría poder hablar con otras personas, de hallazgos, etcétera. Como eso, un diario creativo, un diario sobre arte, un diario sobre poesía, sobre creatividad, sobre lo que sea que se me venga a la cabeza en torno a esos temas. Pero pues lo traté de hacer de la manera en que lo sé hacer, tratando de cuidar mucho la imagen, haciéndolo con una calidad al menos buena, pero al asemejarse esto a mi flujo de trabajo cotidiano, se me volvió más una carga que una forma de desahogarme de todas esas ideas que están revueltas en mi cabeza y que no siempre salen. En ese sentido, he decidido simplificar este formato de diario creativo. Lo grabo con el celular de una forma muy sencilla y quiero aprovechar precisamente este video para hablar de un tema que me gustaría conversar sobre la creatividad y sobre esa multiplicidad de caminos que tenemos cuando somos personas creativas. Desde muy pequeña a mí me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con creatividad, arte, artesanías, como quieran llamarlo. Siempre se me inculcó hacer ese tipo de cosas y porque lo veía en mi casa. Entonces he pasado por, pues no todas las artesanías del mundo, pero sí he hecho varios intentos de acercarme a diferentes tipos de artesanías. Mi vida ha estado básicamente mediada por el arte. Mediada por el arte en la medida en que a través del arte es como me entiendo a mí misma y es a través del arte como puedo conectar con otras personas, que eso es algo que me gustaría hablar en otro espacio de qué tipo de arte cumple qué función en mi vida. Eso es para otro tema, otro capítulo. No todas las personas creativas tienden a hacer muchas cosas. Hay personas que se enfocan en un arte específico o en una artesanía en específico. Y debo decir que antes, un paréntesis, esas dos acepciones de arte y artesanía todavía me causan un poquito de conflicto. No sé qué definir como arte y no sé qué definir como artesanía. Que creo que eso también es un tema muy interesante y que me gusta a veces pensar acerca de eso, pero en este momento pongámoslo en términos de arte como lo que se conoce como las bellas artes o las artes con mayúscula y las artesanías. Entonces hay personas que se dedican a ciertas cosas en específico, se dedican a la pintura, se dedican a la música y son personas muy creativas, y vemos otras personas que nos gustan tantas cosas que no podemos tener la mente quieta y no podemos tener las manos quietas y dedicarnos a una sola cosa. No sé cómo se le llama. Hay personas en internet que empiezan a diagnosticar a las personas porque hacen muchas cosas. Yo no soy profesional de la salud, yo no me atrevo a decir es que esto corresponde a X enfermedad o X trastorno o X condición. En absoluto, creo que sería muy irresponsable y me parece irresponsable diagnosticar a través de publicaciones por Facebook o por Instagram o por TikTok, pero sí hay como una necesidad de estar haciendo todo el tiempo.
Entonces en internet a veces aparece como soy helada artesana porque hago muchas cosas. Esta semana estoy aprendiendo a tejer y resulta y me compro todos los materiales para aprender a tejer, y la próxima semana estoy aprendiendo a bordar. Entonces me compro todos los materiales para bordar, y la próxima semana quiero aprender a utilizar el porcelanicrón, entonces me compro todo. Y al final, cuando uno ve la habitación de uno, las estanterías están llenas de un montón de elementos que eventualmente se usan. Hay otros que dijiste como que sí, esto no es lo mío, gracias, y los dejas ahí indefinidamente. Esto es muy interesante y muy chévere. Personalmente soy de las que no puedo entrar a Pinterest porque recientemente vi máscaras, cómo hacer máscaras, y en este momento estoy con la tarea de hacer una máscara de oso. Estoy en eso, les voy a mostrar. Así vamos. No sé cómo hacer una máscara, pero me dio porque vi en Pinterest una máscaras de animales y cosas, y yo dije, tengo un montón de cartón. Eso es otro tema, que uno recicla muchas cosas y guarda en la casa cartones, papeles, un montón de cosas. Pero dije, tengo cartón, tengo papel reciclable, pues hagamos algo. Y aquí estoy, llevo 2 fines de semana en esto. Y todavía no siento que tenga forma, pero soy de las que entra a Pinterest y no puede ver algo porque ya quiero comprar todos los materiales para hacer, o quiero reunir todos los materiales para hacer esa manualidad o pintar ese cuadro, etc. Y eso es chévere hasta un punto. Eso es chévere cuando estás en un espacio donde necesitas mucha creatividad. Es chévere, sirve mucho en el futuro, es decir, inmediatamente probablemente hacer esta máscara no me sirva de mucho, pero sé que en el futuro por alguna razón esto va a funcionar porque me ha pasado. Pero creo que poco se habla de lo frustrante que es tener la necesidad de explorar tantas cosas, porque a veces queremos enfocarnos en una sola cosa. Entonces yo quiero ser buena solamente en audiovisual y fotografía. Y entonces uno se encuentra en este camino de la frustración porque ve personas que se dedican solamente al audiovisual y fotografía y son excelentes, o solamente el audiovisual y solamente la fotografía, que son 2 campos también muy distintos. Y son personas que hacen un trabajo excelente, que se especializan en ese arte. Y ese es su camino. Y yo a veces me pregunto por qué yo no puedo especializarme en un solo camino. O sea, por qué mi mente no es capaz de centrarse solamente en aprender audiovisual, solamente en aprender cómo escribir, o escribir algo, específicamente escribir una novela o escribir lo que sea, o dedicarme solamente a la fotografía de naturaleza. Y es frustrante porque en la medida en que quieres hacer muchas cosas, empiezas a decir, listo, voy a alinear mi mente y voy a ponerme un límite. Voy a dedicarme solamente a saber cómo hacer máscaras. Y si yo me quedo en ese espacio, viene la otra frustración, la otra cara de la moneda de la frustración, y es que no puedo dedicarme a una sola actividad. No puedo dedicarme solamente a saber cómo perfeccionarme en el arte de las máscaras, porque hay otro montón de ideas y de cosas que quiero hacer. Cuando tú te encuentras personas especializadas en ciertas cosas, te dicen, es que hay que enfocarse en hacer esto. Y yo siento que una parte de mí me gustaría dedicarme a un solo arte y elegirlo y ya no hacer nada más. Pero siento que la otra parte no es capaz de hacerlo. Porque siento que cada cosa que hago o cada arte o artesanía que exploro, cada manualidad que exploro, le sirve a diferentes partes de mí. Tiene una función diferente. No es lo mismo hacer audiovisual para mí que escribir, por ejemplo. Son 2 cosas que tienen 2 funciones diferentes, y que si hago una y dejo de hacer la otra, esa parte de mí que requiere
ese arte en específico se va a empezar a desmoronar. No sé si me hago entender o si es algo muy abstracto. Recuerdo que cuando yo tenía más o menos 10 años, 11 años, llegó a mi casa un periódico y dentro de ese periódico había una gaceta. Y en esa gaceta se decía que en la ciudad contigua a la que yo vivía se iba a realizar una exposición de la obra de Leonardo da Vinci. No recuerdo los detalles porque nunca fui. Pero en esa gaceta había mucha información sobre lo que había hecho Leonardo da Vinci. Y pues todos conocemos a Leonardo da Vinci porque la Mona Lisa es quizás la pintura más famosa del mundo. Sin embargo, no conocía mucho más allá. Y recuerdo que cuando yo vi esa biografía, yo me quedé muy sorprendida. Y por muchos años Da Vinci fue para mí el ideal de artista o de intelectual que me gustaría ser. Entonces recuerdo que decía que Da Vinci no solamente era pintor, sino que había hecho inventos como este prototipo de el traje espacial, por ejemplo. Recuerdo que decía que él en sus manuscritos y en sus cuadernos escribía al revés, como tipo espejo, para pues que no fuera tan fácil de descifrar. Y recuerdo que yo empecé a escribir en espejo y aprendí a escribir al revés. En fin, a lo que voy es que cuando yo conocí esa biografía de Da Vinci, yo dije, wow, o sea, yo quiero ser una persona como él, una persona intelectual como él que sabe tantas cosas, que no solamente es un artista, sino que es un pensador, es un intelectual. Bueno, seguramente con esas palabras no lo pensé en ese momento, era muy pequeña, pero sí me maravilló mucho la cantidad de cosas que era Da Vinci. Ya años después, conociendo un poco más y leyendo un poco más, ya de pronto esa figura se desencantó un poco, pero siempre quedó en mi cabeza ese remanente de ideas acerca de la posibilidad de ser muchas cosas y de que salga bien, como a Da Vinci. Para mí quedó eso de la posibilidad o del querer hacer muchas cosas y creo que eso ha sido un poco lo que me ha ayudado a darle espacio a la creatividad en los diferentes lugares desde donde me he posicionado, y eso me ha ayudado como a navegar la frustración de pensar que no estoy especializada en nada. Obviamente hay cosas que se me dan mejor que otras y actividades a las que le he tenido que dedicar más tiempo porque forman parte de mi vida laboral, pero al final llega un fin de semana o un rato en mi tiempo libre y quiero hacer miles de cosas, y realmente sí tengo varios elementos de diferentes manualidades o retazos de proyectos iniciados y no terminados que ahí están, siendo parte de todo ese universo que es mi mundo creativo. Me gustaría saber si a ustedes les pasa lo mismo, si sienten también esa necesidad de explorar diferentes frentes creativos, o si han preferido y han podido enfocarse en un solo arte o en una sola artesanía y que se han especializado mucho en eso. Este fue mi diario creativo y espero que nos veamos en la próxima. Adiós.